Señor Jesús, Padre, ante tu presencia estamos, pidiéndote que el poder de Dios se manifieste en el corazón de cada hijo de Dios. En esta hora, Padre, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, para que sea el Espíritu de Dios ministrando nuestras vidas, porque Él es el invitado en este lugar. En el nombre de Jesús pedimos que la palabra de nuestro Dios pueda manifestarse en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Estamos pidiendo, Señor, la presencia en cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema hermoso, la fe de Abraham. Texto bíblico, Gálatas 3, 9 y 10. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Amén. Tenemos una palabra muy hermosa en la cual tenemos nosotros la determinación de los dos pactos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Sí, amén. El apóstol Pablo escribe acerca de la fe de Abraham en el libro de Romanos 4:3, porque dice: la fe de Abraham es lo que estamos tratando de entender, y las Sagradas Escrituras dicen así: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Aquel hombre, al creerle a Dios en su promesa, Dios le justifica. Pero eso viene desde el libro de Génesis 15, 4 y 6, porque dice: luego vino a él palabra del eterno Dios, diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó al eterno Dios y le fue contado por justicia. Amén. Sí, amén. O sea, el creerle a Dios nos justifica. Cuando nosotros tenemos en esta vida una escritura en donde Dios nos guía y nos da el conocimiento que ahora lo único que nos justifica es la sangre de Cristo. Amén. Esta fe extraordinaria, inmovible que Abraham tuvo en el poder y las promesas de Dios, era lo que Pablo estaba recordando a cada uno de nosotros. Sí, amén. Una fe inmovible en la que él creyó y se le contó por justicia. Amén. Ahora nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único que puede salvar nuestras vidas. Amén. Al creer eso, nosotros estamos alcanzando la salvación de nuestras almas por creer y confesar a Jesucristo en nuestro corazón. Amén. El creyente tiene ahora, en estos tiempos modernos, la oportunidad de poder escudriñar las Sagradas Escrituras y entender el proceso de salvación. Sí, amén. Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, Amén. conforme a lo que se le había dicho:
así será tu descendencia. Abraham cree en contra de su edad, que era un hombre ya casi de 100 años. Su esposa, estéril, con más de 90 años, y le cree a un Dios que no veía. Amén. Sí, amén. Pero entendió de que lo que él le decía lo cumplía. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Y se formó una fe en la cual lo hace heredero de un pacto. Amén. Lo hace que él sea el padre de muchas generaciones. Amén. Gloria al Señor. Y le dice que iba a llegar a ser padre de muchas gentes. Le dice que contara las estrellas del firmamento y que así sería su descendencia. Amén. En otras palabras, Dios salva al pecador hoy en la misma base bíblica, en la cual salvó a Abraham. Al que cree todo le es posible. Gloria al Amén. Señor. Amén. Abraham creyó y fue salvo. Bendito Dios. Es decir, él le pide fe al pecador. Él le pide a Abraham que creyera que él iba a cumplir sus promesas. Y Abraham creyó a Dios. Amén. Amén. Ahora le pide al pecador que crea en Jesucristo, su Hijo amado. Gloria a Dios. Si usted cree en Jesucristo, usted puede alcanzar su salvación. Sí, Amén. amén. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se espera, porque usted está creyendo en algo que no ha visto, pero sabe que existe y que es poder, Gloria a Dios. que es el poder que ha formado todo lo que ven sus ojos. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Él le pidió a Abraham que creyera y él creyó. El creyente ahora tiene el santo evangelio para dirigirse y creer en el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Pero hay algo en lo que el mundo está tomando controversias o perdiéndose las almas porque el hombre está interpretando mal la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice en el versículo 3, dice, en el capítulo 10 del versículo 3 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Amén. Ahora que usted ha aceptado la gracia de Dios que es Jesucristo, usted no puede poner su fe en la ley de un hombre o que un hombre lo guíe. Le voy a explicar un poco porque a veces hay muchos que toman ventaja de la falta de conocimiento bíblica del ser humano y ellos con toda la maldad del corazón hacen pecador a un pueblo permitiéndoles que usted viva queriendo darle cumplimiento a ciertas cosas de la ley. Amén. El pecado no es otra cosa sino la mentira. Amén. La mentira es abominación ante los ojos de Dios. Amén. Pero hay algo hermoso. Alguien en su mal corazón le dijo, si no quieren que cumpla la ley, tengo yo que deshonrar a mi padre y a mi madre, tengo que robar porque son mandamientos de Dios. Y no es así. Usted conoce la ética de Dios como conoce los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, una cosa es ley que lo quieran sujetar a vivir conforme a una ley y otra cosa es que usted obedezca a Dios. Amén. Porque cuando usted obedece a Dios es porque usted ha entendido que es libre.
Cuando aceptó a Cristo, su liberación llegó por completo si hubo arrepentimiento, Amén. porque usted determina vivir conforme Dios quiere que viva. Amén. Porque la guianza de un cristiano es el Espíritu Santo. Sí, amén. Sí, amén. Y el Espíritu Santo lo va a llevar a hacer lo que Dios quiera que haga. Amén. Por supuesto, si es justo o es santo. Debería de ser, porque el que se llama cristiano debe de ser santo. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que fijarlos cuando un hombre nos está queriendo sujetar a obedecer la ley, porque la ley es algo que nadie puede cumplir. Entonces, como hijos de Dios, usted y yo sabemos que hay un Dios poderoso que por gracia nos ha dado la salvación. Amén. Dice la Biblia, maldito sea el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para cumplirlas. ¿Cumple usted las demandas éticas de la ley 24 horas al día, 7 días a la semana o 52 semanas al año? En su pensamiento, en su hablar, en sus acciones, en el ser usted humano sabe que no puede darle cumplimiento a la ley de Dios. Sí, amén. Amén. ¿Sabe usted que ahora que llegó y nosotros vivimos en el tiempo de la gracia, Dios demanda que usted sea un verdadero hijo de Dios para que la guianza en su vida sea el Espíritu Santo del Señor? Amén. Porque siendo indefensos, superados por las circunstancias, en esos momentos usted no está en condición de cumplir las demandas de la ley. Amén. O sea, nosotros somos indefensos ante cualquier circunstancia que llegue en la vida. El único que nos puede llevar a superar todas esas situaciones es Dios. Y en el ámbito espiritual sucede lo mismo. La ley no da vida, sino que penaliza, castiga la infracción, mas sin embargo, la fe le da a usted vida y Sí, vida amén. en abundancia. Gloria a Dios. Por eso usted ve que en la lectura bíblica dice, y que por la ley nadie se justifica ante Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Ahora usted se da cuenta que si no tiene fe en Dios y un corazón regenerado no puede encontrar salvación. Amén. Porque el justo por la fe vivirá, no por obras que haga. Sí, amén. Incluso el Antiguo Testamento enseñó que el hombre era salvo por fe o por la fe. Nunca dijo que alguien fuese salvo por cumplir la ley. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Desde el Antiguo Testamento nos viene enseñando que la vida eterna se encuentra por la fe Amén. en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Debemos decir que esta declaración se manifiesta 3 veces en los libros del Santo Evangelio. Lo va a encontrar en el libro de Gálatas, en el libro de Romanos y luego en la carta a los Hebreos, Amén. en donde dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Gracias, Señor. Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gloria a O Dios. sea que es ahí la diferencia en donde usted debe de entender que no vive por obras, sino por fe. Amén. Ahora bien, ustedes ven que en el libro de Santiago dice que la fe sin obras es muerta como las obras sin fe
también son muertas. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando usted tiene fe en Dios, debe de ser justo, debe de ser regenerado. La obra que Dios le pide es que usted sea transformado de pecador a santo. Amén. Esa es la primera obra que tiene que hacer. Si no hay esa obra, su fe no le salva, porque no puede ser salvo un cristiano pecador, Amén. solo porque se llama cristiano, sino que lo que le va a salvar es regenerar su alma, ser santos ante la presencia de Dios. Sí, amén. Es eso lo que quiere decir que la fe sin obras es muerta, Amén. porque sus obras tienen que ser de justicia. Amén. Como el mensaje que oyeron, el de Mateo 23:23, donde el Señor le dice a los escribas y a los fariseos que no entran ni dejan entrar a los que quieren entrar, Amén. porque con toda mala intención de su corazón tergiversan la palabra del Señor Amén. y transforman la vida de muchos, llevándolos a la perdición. Amén. La palabra de Dios no es que confunda a alguien. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz Amén. en la vida del creyente. Gloria a Dios. La situación que ha cambiado la fe de muchos o la creencia de muchos es la interpretación que se le da a la palabra de Dios, porque la mayoría de líderes cristianos son pocos los que son llamados o escogidos. La mayoría son estudiosos y literalmente están dando a conocer una palabra que usted también la entiende literalmente y vivirá como ellos en el pecado. Amén. Amén. No hay interpretación espiritual, por lo tanto, está siendo vana la enseñanza porque no hay poder del Espíritu Santo. Amén. Es el momento de que el cristiano le pida a Dios sabiduría y entendimiento y conozcamos a Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Amén. Escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Este también es un versículo importante. La fe y la ley son principios contrarios para la salvación y también lo son para el vivir la vida cristiana. El uno anda, o sea, el andar de un cristiano o es en la fe de Dios, en la vida espiritual, o la otra manera es vivir en las obras de la ley. Pero el uno anula al otro. Si usted ha resuelto vivir intentando cumplir la ley, entonces permítame decirle que no puede ser salvo por la fe. O sea, ni solo por fe puede ser salvo, ni solo por la ley. Amén. Usted debe de creer en la palabra de Dios, en donde el cristiano es salvo por la gracia de Dios. Gloria a Dios. En el versículo 13 leemos y dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Una escritura que viene desde el Antiguo Testamento. Amén. Escuchemos lo que dice aquí Cristo: nos ha redimido de la maldición de la ley. Por ello Cristo nos rescató de la maldición de la ley, y como lo hizo, haciéndose maldición a causa nuestra, es decir, que sufrió nuestro castigo. Amén. Cristo en la cruz lleva el castigo de todos nosotros como pecadores. Gloria a Dios.
En el libro de Deuteronomio 21, versículo 22 y 23 dice: si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, dice, y lo hiciereis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Amén. Entonces, cuando alguien experimentaba una muerte como la de Jesucristo, cargaba la maldición de Dios. Amén. Pero ahí no la carga porque el Señor fuera culpable, sino porque Él toma la culpabilidad de cada uno de nosotros. Sí, amén. Así, no contaminarás, dice, la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Pero el cuerpo no debe dejarse ahí toda la noche, porque era maldito por Dios y contaminaba la tierra que Dios ha dado al hombre por heredad. Amén. Entonces, entendemos que Dios carga con el pecado, Jesucristo carga con el pecado de todos nosotros. Si Él es el que cargó con el pecado, o Él dio su vida por usted y por mí, ¿por qué usted va a creer en una ley y va a dejar la gracia de Dios? Usted tiene que entender que el camino al reino se llama el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. Es ahí donde nosotros somos parte del pueblo de Dios, en donde nosotros como gentiles recibamos por la fe la promesa del Espíritu Santo. Amén. Pero esa fe que Dios está demandando debe de ir acompañada de un arrepentimiento. Sí, amén. Su vida, su ser, tiene que ser un cuerpo regenerado para que el poder de Dios se manifieste en un cuerpo pecador o una carne que es corrupción. Amén. Israel tuvo la ley por 1500 años y fracasó en vivir de acuerdo con sus preceptos. No pudieron sostenerse en la ley de Dios. Amén. Si ellos no habían podido obedecerla, los otros pueblos no judíos tampoco podrían cumplirla. Así que Cristo ocupa nuestro lugar para que nosotros pudiéramos recibir lo que la ley nunca podría lograr, Amén. que es el poder del Espíritu Santo. Sí, amén. Bendito Dios. Ahora usted ya no tiene la ley de Dios escrita en tablas de piedra. Amén. Ahora Dios, cuando usted acepta a Cristo, escribe su ley en la tabla de su corazón. Gloria a Dios. Es su conciencia la que ahora le va a llevar a ser un verdadero hijo de Dios y a darle cumplimiento a los mandamientos de Dios, Amén. Gloria al Señor. a esa ética de Dios que es santa y divina. En el versículo 15 Pablo dijo: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hecho por un hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Es por eso que usted y yo debemos de entender que si un pacto, el pacto de Dios, nadie lo puede invalidar o andarle añadiendo otra cosa.
Gloria a Dios. Dios nos dejó el Santo Evangelio y es la salvación de su alma. Amén. Es donde usted debe de poner su fe en Jesucristo, obedecer la palabra de Dios. Aquí Pablo puso un ejemplo sobre los métodos de ratificar compromisos solemnes. Nadie puede anular ni agregarle nada al pacto de Dios. Lo que el apóstol estaba explicando era que si aún los seres humanos se sienten obligados a respetar esas reglas, guiados por un sentimiento, ahora nosotros, no solo por un sentimiento, sino por una justicia de Dios. Sí, amén. Usted sabe que Dios es justo y que usted no puede hacer algo que desagrade a Dios. Amén. Porque la honra y la gloria son para el que vive por los siglos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así Gracias, es. Señor. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a tu descendencia, la cual es Cristo. Ahora sabe usted que Dios hablaba de Cristo cuando le dijo de su descendencia, porque de Abraham proviene Cristo. Dios llamó a Abraham y le prometió convertirlo en una bendición para el mundo entero. Amén. Y todavía sigue vigente esa bendición, porque por la fe de Abraham fuimos justificados nosotros Amén. en Cristo Jesús. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Y lo hizo por medio de Jesucristo, un descendiente de Abraham. Usted sabe que Jesucristo también es descendiente de Abraham, ¿verdad? Amén. No solo de David, sino que viene una genealogía en la cual Jesucristo es descendiente de Abraham. Gloria a Dios. Cristo fue entonces el que trajo la salvación para el mundo entero. Algo hermoso en lo que nosotros debemos de darle gracias a Dios por ese amor de dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La palabra descendencia se refiere específicamente a Cristo. Lo que acaba de ver en el verso 16 de Gálatas quiere decir que la descendencia de que habla la Escritura es Cristo, Bendito Dios. porque ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Sí, amén. En Génesis 22:18 dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora bien, ¿quién es la simiente? En el momento que usted entiende todas estas cosas en el Santo Evangelio, usted empieza a tener amor a Dios, Amén. a poder entender que por amor dio su vida por nosotros. Gloria a Amén. Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo algo hermoso en lo que muchas veces leemos y no entendemos, pero dice en el libro de Juan 8:56, cuando dijo, Abraham, vuestro padre se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Usted sí entiende qué nos está diciendo Dios de esa manera, ¿verdad? Gloria al Señor. Que Abraham entendió y vio ese día, porque Abraham es el que por la fe alcanza a ser bendición para el mundo entero. Amén. Dice el Señor que Abraham lo vio y se alegró. ¿Por qué se alegró Abraham? Porque era la simiente
que traía la salvación al mundo entero. Amén. Gloria a Dios. Esto pues digo, dice la palabra de Dios, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Eso habría invalidado la promesa, o sea, el tiempo, pero ni el tiempo pudo invalidar la promesa. Si usted termina de leer el texto bíblico de Gálatas, ahí va a entender lo que le estoy diciendo. O sea, el tiempo no invalida, porque las promesas de Dios tarde o temprano se cumplirán. Amén. Dijo el Señor que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Tendrán un cumplimiento de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora nosotros, como hijos de Dios, crezcamos en fe. Gloria a Dios. No dude, usted créale a Dios, Él es grande y poderoso. Amén. Y así como el creyente Abraham creyó y alcanzó la justificación, usted también puede encontrar la justificación por la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Dios hizo una promesa, un pacto con Abraham. Cuando al avanzar la historia llegó la ley, 430 años después, no cambió nada relacionado con las promesas hechas a Abraham. O sea, no existía la ley cuando Abraham le creyó a Dios. Sí, amén. Viene 430 años la ley y no cambió nada las promesas de Dios. Amén. Hacia ahora muchos dicen el tiempo pasa y muchos dicen que el Señor vendrá. No se preocupe, que el cumplimiento lo veremos, Amén. Gloria a Dios. porque Dios no cambia. Así es. Amén. Con esas promesas, el Señor nos hace ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir cuando le dicen la letra mata? No quiere decir que no va a leer porque se va a morir, sino que la ley de Moisés lo puede llevar a la muerte. Amén. Pero el Espíritu vivificante del Señor le puede llevar a vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Hay algo que nosotros debemos de meditar, que hay un Espíritu de Dios fluyendo en este lugar, Gloria a Dios. en su hogar, en su vida. Amén. Y ese Espíritu que fluye Gracias, Señor. es el que mantiene vivo al ser humano, es el que da vida y vida en abundancia. Sí, amén. Muchas veces tenemos aflicciones y lloramos y vemos la salida, pero en la carne. No miramos al cielo y decirle al Dios eterno, aquí está. ¿Dónde está tu promesa? Porque si usted es justo, como el rey Ezequías, usted le puede decir a Dios, aquí está tu hijo en necesidad. Amén. Amén. Debe de tener la conciencia de que para decirle a Dios, Señor, no me olvides, usted debe de estar bien con Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque si no es hijo, tampoco lo escuchará el Señor. Acuérdese que no porque somos seres humanos, todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es el que acepta a Cristo como su Salvador. Amén. Los demás somos creación de Dios. Amén. Hasta que llegamos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Hermanos, ahora usted ha tomado vida en Cristo Jesús. Muchas veces decimos llamarlos cristianos o nos enseñan que somos templo y morada del Espíritu Santo. Para ser templo y morada del Espíritu de Dios, un cuerpo carnal debe de vivir en la justicia de Dios. Amén. Y el justo, por la fe, vivirá. Amén. Gloria. Eso es lo que está haciendo falta en un pueblo llamado cristiano.
tomar determinaciones en la justicia de Dios, vivir, moverlos en la justicia de Dios, Gloria al Señor. no en la de los hombres, ni en la personal o en la creencia de nosotros mismos. Nosotros tenemos a un Dios poderoso que Él ya pagó por nuestros pecados. Sí, amén. Bendito Dios. Ahora vienen los días de Navidad. El mundo entero celebra Navidad. No se debe de alegrar solo los días de Navidad, sino que todos los días de su vida. Amén. Amén. Pero el día más importante debe de ser el día que Cristo nació en su corazón. Gloria al Señor. Cuando usted aceptó a Cristo, ahí hubo una Navidad en usted, ahí nació Cristo en su corazón. Sí, amén. Y ahora usted tiene el deber o el compromiso de darle vida al Espíritu de Dios y ser un verdadero hijo de Dios. Amén. Aleluya. Muchas veces en las iglesias, muchas iglesias les quieren prohibir que no celebren Navidad, otros les dicen que lo celebren, y es algo donde hay mucha confusión y mucha discrepancia entre el mismo cristiano. Usted tiene a Cristo en su corazón, usted haga lo que Dios le haga sentir, si siente que está bien con Dios. Sí, amén. Amén. Usted está vivo, usted tiene vida, y no porque no celebre Navidad se va a ir al cielo, porque hay muchos como los que le dijo el Señor, hipócritas, coláis el mosquito y te tragáis el camello. Hay pecados más grandes que están haciendo, pero quieren prohibirle a alguien hacer algo que no es pecado. Amén. Pecado es la idolatría. Si usted pone un árbol y nacimiento y todo, eso es pecado. Usted pone luces, un árbol, hace una cena, disfruta la noche de Navidad, disfrútela. Amén. No le va a hacer daño. Amén. Le hace más daño si está pensando en hacerle daño a su prójimo. Amén. Eso es pecado. La religiosidad no le va a salvar, hermano. Lo que le va a hacer es condenarlo como la ley. Amén. Gloria al Señor. Usted debe de ser una persona libre en el poder del Espíritu de Dios. O sea, Dios lo libertó, Dios le da sabiduría para vivir. Amén. Amén. Dios le libertó, Él lo va a guiar en esta vida. Amén. No porque alguien le diga, a mí me dijeron que eso es pecado y te va a ir al infierno. Gloria a Usted tiene las Sagradas Escrituras, y cuando alguien le dé una enseñanza que no sea bíblica, no le crea. Aleluya. Nosotros tenemos un libro santo llamado Escritura o Biblia, como le quiera llamar, en donde está la guianza y el conocimiento de Dios. Amén. Si usted escudriña las Sagradas Escrituras, usted vivirá bien. Usted conocerá el propósito de Dios en su vida. Gloria a Dios. Jesús ahora puede decirle que Él espera, pero es usted el que determina si buscarlo o no. Amén. Porque ahora puede decir usted, como hijo de Dios, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Vive Cristo en el pueblo de Dios? Amén. Amén. Qué hermoso saber que hay un Cristo vivo en nosotros. Gloria a Dios. Y si Cristo vive, levante esas manos, porque hay unción del Espíritu Santo, y pídale a Dios que le dé sabiduría. No le pida material, esa es la añadidura de Dios. Sí, sí. Él está con nosotros, Él lo liberta en este día, Él lo sana, Él lo bendice, porque el que ha creído, al que cree todo le es posible. Amén. Gracias, Señor. Ahora bien, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Es ahí donde tiene su fe, no en algo que alguien le quiera obligar o guiar por religiosidad o por maldad. Simplemente usted tiene a Cristo en su corazón, y si tiene a Cristo en su corazón y lo que está viviendo en esa carne lo vive en la fe del Hijo de Dios, usted es salvo en el nombre de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Viva Gloria a Dios, Dios. Señor.
Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso. Extiende esa mano de poder, Padre. Extiende esa mano santa. En esta hora, Padre, pido que el poder de Dios se manifieste grande y poderosamente, tocando la vida de cada uno de tus hijos. Mi Señor, extiende tu mano y sé tú, Padre, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros. Sé tú, Señor, sanando esos cuerpos adoloridos o enfermos. En el nombre de Jesús, pido, Padre, que todo espíritu de demonio salga de esos cuerpos. Tu palabra dice que en tu nombre echaremos fuera demonios. En tu nombre, Padre, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. En esta hora, Padre, pido la sanidad, la bendición de este cuerpo de Cristo. Hay un Dios poderoso que sana, que bendice, que liberta. En esta hora, Padre, pedimos por la congregación, por nuestros hijos, por nuestras finanzas. Créale a Dios que Él también le dará la añadidura. Amén, gracias, Señor. Él no vino solo a bendecirle para que viva alegre y sin tener la añadidura. Dios le añadirá todo lo que necesite, porque Él es grande. La bendición viene sobre el pueblo de Dios cuando le cree, y al que cree todo le es posible. El año que viene ser un año de bendición, ser un año próspero, y no porque yo le dije, sino porque usted ha entendido que aquí hay un Dios vivo, aquí hay un Dios santo que desata de su poder. Así te pido, Padre, por nuestros hogares, por esos empleos, por este alto desierto, por nuestra nación, Padre, por nuestros gobernadores, por todo esto que nosotros, Padre, tenemos como heredad. Sé tú, Padre, bendiciendo grandemente a México, libertándolo de tanto crimen, de tanta maldad. Bendice Centroamérica, el mundo entero. Eres tú grande y poderoso, Padre, para que veas por ese pueblo de Israel. Hay un Dios de poder, hay un Dios de misericordia. Así te pido, Padre, que este cuerpo de Cristo sea bendecido grande y poderosamente, porque vienen días también de crecimiento, y no solo en multitud, sino en el poder de Dios. Eres grande y poderoso. Señor Jesús, te bendigo y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.